En las afueras de una antigua ciudad llamada Tibril vivía un anciano llamado Naim. Su cuerpo delgado y encorvado hablaba de los muchos inviernos que había soportado, pero su mirada conservaba la chispa de la sabiduría. Había sido agricultor, padre de 4 hijos y viudo desde hacía más de una década. En sus últimos años deseaba solo una cosa: un rincón donde descansar rodeado del amor de sus hijos. Pero la vida tenía otros planes. El primero en recibirlo fue Said, su hijo mayor. Hombre de negocios, práctico y ocupado, con una familia estable y una rutina rígida. Lo recibió con una cortesía fría. Le asignó una habitación, le dio comida caliente, pero nada de afecto. Los días pasaban y Naim notaba que su hijo evitaba conversar con él. Solo había silencios incómodos y miradas fugaces. Por las noches, desde su cama, escuchaba conversaciones filtradas a través de la pared. «Ya está viejo, apenas se mueve», decía Said a su esposa. «No quiero que nuestros hijos se acostumbren a ver esto como una obligación». Ella respondía sin rodeos: «No voy a ocuparme de un anciano. Bastante tengo con la casa y los niños». Naim, al escuchar esas palabras, apretaba los labios con fuerza, no por enojo, sino para evitar que se escapara un sollozo. En su alma, el rechazo comenzaba a calar hondo. Una mañana, mientras Said lo ayudaba a levantarse, Naim dijo con voz suave: «Hijo, si mi presencia aquí te incomoda, puedo marcharme». Said lo miró. Por dentro se sintió liberado. Con una sonrisa hipócrita respondió: «No diga eso, padre. Pero si cree que estará mejor con otro de mis hermanos, no me opondré». Y así, sin drama ni despedidas afectuosas, Naim tomó su bastón, una bolsa con sus pertenencias, y se marchó a la casa de Omar, el segundo hijo. Omar, en contraste, lo recibió con abrazos y palabras cálidas. Su esposa Leila lo saludó con una sonrisa y le ofrecieron té. Naim sintió algo de alivio, pensando que quizá aquí sí sería valorado, pero la calidez inicial pronto se transformó en conveniencia. «Padre, ¿nos podría ayudar cuidando a los niños mientras salimos?», preguntó Omar. Naim accedió. Jugó con los pequeños, les contó historias, pero al final del día sus huesos dolían. Al día siguiente, lo mismo. Y el siguiente, también. Ya no era el invitado, era la niñera oficial. Leila, con tono dulce pero firme, le dijo: «Padre, los niños lo adoran, y usted no tiene mucho más que hacer, ¿cierto?». Naim asentía, ocultando su tristeza. Una tarde cayó enfermo, fiebre y tos. No era grave, pero necesitaba reposo. Leila, estresada, le dijo a Omar: «No puedo con todo. Tal vez tu hermano Karim pueda encargarse ahora». Esa noche, Omar se acercó a su padre y le dijo: «Padre, entiendo que aquí no está cómodo. ¿Le gustaría probar en casa de Karim?». Naim, aunque herido, no se sorprendió. Asintió con lentitud. La herida era cada vez más profunda. A cada hijo que tocaba la puerta, se encontraba con una nueva forma de abandono. El primer hijo de Naim se llamaba Said. Era el mayor, el más admirado por los vecinos y familiares, y durante muchos años había llevado con orgullo el título no dicho de el hijo responsable. Dueño de una tienda de telas en el corazón del mercado de Tibril, siempre vestía con ropas limpias, turbante blanco impecable y una voz que imponía respeto. Caminaba con seguridad por la ciudad, como quien siente que todo le pertenece por derecho. Cuando Naim llegó a su puerta, no lo hizo con exigencias ni reproches, solo con un bastón desgastado, una pequeña bolsa y la esperanza de encontrar un refugio en el corazón de su hijo mayor. Tocó la puerta 3 veces. Fue su nuera quien abrió. Lo observó por un instante, analizando su ropa vieja, su andar torpe y su rostro surcado por los años. «Padre», exclamó Said al verlo, «qué grata e inesperada sorpresa». «Pase, pase, por favor», le ofreció asiento, mandó traer té y le pidió a uno de sus hijos que preparara la habitación del fondo, la misma que usaban para guardar cajas y trastos viejos. Los primeros días fueron cordiales. Said hacía preguntas simples durante la comida, pero nunca lo miraba a los ojos. Su esposa, Yamila,
Era aún más distante. Acomodaba los platos en la mesa y se iba a otra habitación. Naim se dio cuenta pronto de que no era bienvenido. No se lo dijeron, pero el alma siente lo que el cuerpo calla. Pasaba horas junto a la ventana, viendo pasar gente, escuchando los pregones lejanos del mercado, recordando cuando caminaba por esas calles, tomado de la mano de Said, cuando era un niño que se asustaba si no veía a su padre cerca. Una tarde escuchó murmullos desde la cocina. No era la primera vez. «Está viejo, casi no se mueve», decía Yamila con voz baja. «¿Y si se enferma aquí? No estamos preparados para eso». «Lo sé», respondía Said, «pero no quiero hacerle sentir mal. Tal vez pronto quiera irse por su cuenta». Naim se quedó en silencio. Respiró profundo. No quería ser una carga, pero dolía ver en lo que se había convertido su presencia. Una molestia, una incomodidad que todos querían ignorar. Intentaba ayudar. Lavaba su propio plato, doblaba la cobija de su cama, incluso barría su pequeña habitación. Pero cada gesto parecía insuficiente. Una mañana, al intentar servir un poco de agua, sus manos temblaron y el vaso cayó al suelo. «¡Cuidado!», gritó Yamila entrando de inmediato. «No puede ni sostener un vaso. ¿Qué pasará si se cae él?». Said llegó poco después, mientras Naim recogía los vidrios como podía. Su hijo lo miró unos segundos. Luego dijo con voz tranquila: «Padre, quizás este no es el mejor lugar para usted. Aquí hay mucho ruido, mucha gente y poco espacio. Omar vive en una zona más tranquila. Tal vez se sentiría mejor allí». Naim lo miró por un largo momento. No dijo nada, solo bajó la cabeza y murmuró: «Si tú crees que es lo mejor, así será». Esa noche, Naim preparó sus cosas. Una muda de ropa, su bastón, un par de libros, un pañuelo viejo que aún olía a jazmín, perfume de su difunta esposa. Said no lo acompañó al salir. Le pagó un carruaje y le dio algunas monedas por si necesitaba algo en el camino. Cuando el vehículo comenzó a alejarse, Naim no lloró. Solo apretaba con fuerza su bastón, mirando al frente. No porque no doliera, sino porque el dolor se había vuelto habitual. En su mente, una imagen persistente. Said, de niño, aferrado a su pierna, llorando porque su padre se iba al campo a trabajar, y ahora ese mismo hijo lo enviaba lejos como si fuera un paquete incómodo que debía entregarse cuanto antes. El carruaje dejó a Naim frente a una casa más amplia, ubicada en un barrio sereno y lleno de árboles frondosos. El portón de madera estaba entreabierto, y al escuchar el sonido de los cascos del caballo, Omar, el segundo hijo de Naim, salió apresurado. Tenía un rostro amable, barba corta y una mirada serena. Al ver a su padre, sonrió con los brazos abiertos. «Padre, qué gusto verlo. Pase, esta también es su casa. Aquí estará mejor, lo prometo». Su esposa, Leila, salió detrás. Saludó con cortesía, manteniendo cierta distancia. Indicó al sirviente que llevara el equipaje del anciano y lo acompañaron hasta una habitación iluminada, con vista al jardín. La cama era cómoda. Las sábanas olían a jazmín y sobre la mesa de noche había un recipiente con dátiles y una jarra de agua fresca. Durante los primeros días, Naim se sintió casi feliz. Desayunaba con la familia, escuchaba a sus nietos recitar versos del Corán, y por las tardes Omar conversaba con él mientras tomaban té bajo el limonero del patio. Cada palabra, cada gesto, parecía demostrar respeto y afecto. Naim pensó que tal vez en esa casa podría encontrar el reposo que tanto anhelaba. Sin embargo, la calma pronto comenzó a desvanecerse. Una mañana, mientras tomaban el desayuno, Omar le dijo con tono amable: «Padre, usted sabe cuánto lo queremos, y también sabe que tanto Leila como yo trabajamos todo el día. Los niños lo adoran, y con su experiencia y paciencia, nadie mejor que usted para cuidarlos mientras salimos». Naim se sorprendió, pero no quiso parecer desagradecido. Asintió con una sonrisa débil. Aceptó cuidar a los niños como un gesto de gratitud. Así comenzó su nueva rutina. Cada mañana, Leila le dejaba a los 3 niños. Naim les leía cuentos, les enseñaba canciones antiguas, los ayudaba con las tareas. Al principio,
Disfrutaba el vínculo con ellos, pero pronto comenzaron a exigirle más tiempo y esfuerzo del que podía ofrecer. Ya no era una ayuda ocasional, se había convertido en su única niñera. Los días se alargaban. Naim apenas descansaba. Ya no había tiempo para el jardín, ni para las conversaciones con Omar. Solo niños, deberes, meriendas, juguetes, llantos. Y cuando por fin caía la noche, su cuerpo pedía tregua. Un día, con fiebre y dolor en las piernas, decidió no levantarse. Cerró la puerta de su habitación y trató de dormir. No pasaron ni 20 minutos cuando escuchó golpes en la puerta. «Abuelo, queremos jugar». «Padre», dijo Leila desde el pasillo, «los niños están inquietos. Usted siempre los calma. Es lo único que piden». Naim se levantó con esfuerzo. Caminó hasta la sala. Pasó la tarde repitiendo cuentos que apenas recordaba. Esa noche, al recostarse, sintió que el corazón le pesaba más que el cuerpo. Cuando Omar llegó, Leila lo esperaba en la cocina, el rostro cansado, las palabras afiladas. «Tu padre se está enfermando. Esto no puede seguir así. Yo también estoy agotada. ¿Y si se desmaya? ¿Y si empeora? No quiero tener que lidiar con eso». Omar no respondió de inmediato. Se quedó en silencio. Sabía que sus palabras eran duras, pero también reales. En el fondo, empezaba a ver a su padre como algo más cercano a una responsabilidad que a una bendición. Al día siguiente, al amanecer, se acercó a su padre mientras éste bebía agua en el jardín. «Padre, quiero hablar con usted. He estado pensando, tal vez estaría más cómodo con Karim. Su casa es más pequeña, sí, pero vive solo con su esposa, sin niños, sin tanto ajetreo. Usted podría descansar». Naim lo miró largo rato. Su voz salió temblorosa. «¿También tú, hijo?» Omar bajó la mirada. No pudo sostenerle la vista. Sin palabras, Naim volvió a empacar su bolsa. Guardó sus ropas, su bastón, un Corán viejo y una pequeña caja donde conservaba cartas de su esposa. Besó a sus nietos en la frente y, sin más despedidas, caminó hacia el mismo carruaje que lo esperaba. Mientras se alejaba, no lloró. Pero dentro de sí, algo se rompía. 3 hijos. 3 rechazos. ¿Acaso había amado más de lo que debía? Mientras el carruaje avanzaba hacia la casa del tercer hijo, Naim apoyó la frente contra el cristal y dejó que su mente viajara al pasado. En medio del dolor que sentía por los rechazos de sus propios hijos, recordó una historia que había escuchado cuando era joven. Una historia que, aunque ajena, siempre le había causado un nudo en el alma. Era la historia de Amina, una mujer humilde, madre de 2 hijas, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos de trigo. Amina había criado sola a sus hijas después de que su esposo muriera de forma repentina por una enfermedad pulmonar. Ella cosía ropa, limpiaba casas ajenas y vendía pan casero para poder llevar alimento a la mesa. Nunca se quejaba. Cada madrugada encendía el horno, amasaba en silencio mientras rezaba por el futuro de sus hijas. Les enseñó a leer con páginas arrancadas de libros viejos y a ser mujeres dignas, fuertes, con fe en Dios y amor por la familia. Las cuidaba como a un tesoro sagrado, convencida de que su esfuerzo sería recompensado con amor eterno. Las niñas crecieron y, gracias a los sacrificios de su madre, ambas lograron estudiar y prosperar. Una se convirtió en enfermera, la otra en contadora. Cuando consiguieron trabajo en la ciudad, empacaron sus cosas y partieron, prometiendo que volverían cada fin de semana. Pero las visitas se fueron haciendo esporádicas, hasta desaparecer por completo. Amina siguió esperando. Cada viernes horneaba pan por si alguna de ellas venía. Dejaba la puerta entreabierta. Ponía 2 platos sobre la mesa. Y cada noche comía sola, en silencio frente a las sillas vacías. Una vez al año recibía una llamada, fría, mecánica, siempre con la misma excusa. «El trabajo no me permite viajar, mamá. Te llamo otro día». Pero el otro día no llegaba. Un invierno especialmente crudo, Amina cayó enferma. Nadie en el pueblo se dio cuenta, hasta que una vecina fue a comprar pan y la encontró desmayada en el suelo de su casa, con la masa aún cruda sobre la mesa.
La llevaron al hospital, donde los médicos intentaron contactar a sus hijas. Solo una respondió, y dijo que mandaría dinero, pero que no podía dejar su empleo por una simple gripe. Amina murió esa semana, sin nadie a su lado, ni una mano que la sostuviera, ni una voz que le susurrara consuelo, nadie que recogiera sus últimas palabras, nadie que le cerrara los ojos. En su tumba no hubo flores, solo una lápida humilde, pagada por los vecinos del pueblo. Durante días el pan que ella había horneado quedó sobre la mesa, endurecido por el tiempo, intacto. Una semana después, las hijas llegaron al pueblo. Preguntaron si su madre había dejado alguna herencia. Una vecina, con la voz entrecortada y el corazón endurecido, les dijo: lo único que dejó fue el pan que horneó el día antes de morir y que nadie comió. Las hijas bajaron la cabeza, no dijeron nada. Sabían que ya era tarde. Naim recordó esa historia con un suspiro profundo. Él no conocía personalmente a Amina, pero había sentido el eco de su tragedia en muchas otras personas. Hijos que olvidan, padres que perdonan y corazones que se quiebran en silencio día tras día. Esa historia ahora era un espejo, porque él, como Amina, también había dado todo. También había renunciado a sí mismo por el bienestar de sus hijos. Había trabajado sin descanso, había estado presente en cada dolor de sus hijos, y ahora caminaba de casa en casa, mendigando un poco de compasión. Y como ella, comenzaba a descubrir que el amor no siempre es correspondido, ni siquiera por aquellos a quienes se les dio la vida. Mientras el carruaje avanzaba por el sendero de tierra, el sol comenzaba a ocultarse lentamente. Las sombras se alargaban sobre los caminos, y el silencio del atardecer era tan profundo que podía oír los latidos de su corazón con claridad. En ese instante, Naim miró al cielo cubierto de tonos naranjas y murmuró: Dios, no pido riquezas, ni salud, ni fuerza. Solo pido que mis hijos algún día comprendan el peso de mis silencios y el valor de mi presencia. Y volvió a guardar la historia de Amina en lo más profundo de su alma, como un recordatorio de lo frágil que es el amor cuando no se cuida. Cuando el carruaje se detuvo frente a la tercera casa, el cielo ya era una sábana oscura salpicada de estrellas, y el aire fresco anunciaba que el invierno se acercaba. Naim descendió con ayuda del cochero, apoyando su bastón con fuerza. Frente a él se alzaba una vivienda modesta, de fachada sencilla pero pulcra. Una lámpara colgaba del porche, y desde el interior salía un leve aroma a pan recién horneado. La puerta se abrió antes de que tocara. Karim, su tercer hijo, lo esperaba con una sonrisa amplia y brazos abiertos. «Padre, qué alegría verlo. Pase, por favor, lo estábamos esperando». Su esposa, Uda, se acercó también con una expresión cordial, aunque distante. Su saludo fue correcto, sin calidez excesiva. Indicó al sirviente que llevara las pertenencias del anciano y con gestos rápidos prepararon una habitación sencilla pero limpia. Sobre la cama una manta doblada y una taza de leche caliente esperaban a Naim. Durante los primeros días todo parecía ir bien. Karim era amable, lo escuchaba con atención por las noches y le pedía consejos sobre decisiones importantes. Caminaban juntos por el jardín trasero, hablaban de política, de religión, de los días de infancia. Uda se mantenía en segundo plano, siempre correcta, aunque jamás le dirigía una conversación profunda. Todo era funcional, casi mecánico, pero sin roces. Sin embargo, como ya había sucedido antes, la fachada de hospitalidad comenzó a desmoronarse lentamente. Una tarde, mientras Naim descansaba en el patio, escuchó a Karim hablar con su esposa en la cocina. La conversación no estaba destinada para él, pero cada palabra le llegó con claridad. «Amor, creo que deberíamos pedirle que nos ayude con algunas cosas. Está aquí todo el día sin hacer nada, y tú estás sobrecargada». «¿Ayudar? Apenas camina bien, y no quiero terminar cuidando a un anciano enfermo si se cae», dijo Uda bajando la voz. «No algo difícil, que riegue las plantas, que barra un poco, así se siente útil y no molesta tanto». Al día siguiente, con una sonrisa educada, Uda se le acercó con una escoba en la mano. «Padre, pensé que tal vez querría tomar un poco de aire fresco y barrer el patio. Sé que le gusta estar activo». Naim aceptó con una sonrisa forzada.
No quería molestar. Comenzó a barrer despacio, con movimientos lentos, pero pronto, lo que comenzó como una sugerencia ocasional se volvió rutina. Día tras día debía barrer, ordenar herramientas, mover leña. Tareas pequeñas, pero pesadas para sus años. Al principio lo hacía con resignación, luego con agotamiento. Las manos le dolían, la espalda le crujía cada vez que se agachaba. El bastón, su único apoyo firme, ya no parecía suficiente. Una noche, al volver de una reunión, Karim encontró a su padre recostado en la sala. Le preguntó si se sentía bien. «Solo estoy un poco cansado, hijo», respondió Naim con voz débil. «Debe cuidar su salud, padre. No queremos que se complique», respondió Karim sin saber cuánto dolían esas palabras. Al día siguiente, la conversación en la cocina fue más directa. «Mira, esto no puede seguir así», dijo Judá. «No tenemos tiempo para estar pendientes de él. Tú sabes que no es por falta de cariño, pero no podemos con todo». Karim bajó la mirada. No discutió. En el fondo, sabía que había cruzado una línea invisible entre la gratitud y la incomodidad. Esa tarde, se acercó a Naim con una expresión compasiva. «Padre, he estado pensando, tal vez con Rafik, tu hijo menor, estaría más cómodo. Él tiene menos responsabilidades, vive tranquilo. Y usted podría descansar mejor allá». Naim no reaccionó, solo lo miró en silencio. Después de unos segundos, asintió, sin preguntas, sin reproches, sin llanto. Dobló su ropa, empacó su Corán, guardó el pañuelo de su esposa como si fuera una reliquia y bajó las escaleras sin hacer ruido. En la puerta, antes de subir al carruaje, se volvió hacia Karim. «Gracias por tu hospitalidad, hijo». «Usted siempre será bienvenido, padre», respondió Karim, aunque sus ojos evitaban los de Naim. El carruaje se puso en marcha, dejando atrás una tercera casa, y mientras el polvo del camino se levantaba tras él, Naim cerró los ojos por un momento. Ya no dolía como antes, ahora solo pesaba, y pesaba hondo. El carruaje avanzó hacia la última esperanza de Naim, su hijo menor, Rafik. A diferencia de sus hermanos, Rafik vivía en la parte más humilde de la ciudad. Su casa era pequeña, con paredes de barro y techos bajos, pero desprendía una calidez que no se encontraba en mansiones. El carruaje se detuvo frente al portón de madera, y antes de que el cochero pudiera ayudarlo, la puerta ya estaba abierta. «Padre», exclamó Rafik al verlo, «qué bendición verte aquí». Corrió a abrazarlo con fuerza. Era delgado, con las manos callosas por el trabajo y la mirada noble de quien ha aprendido a vivir con poco, pero darlo todo. Yasmina, su esposa, salió también. Su rostro estaba cubierto de harina y el delantal tenía manchas de aceite, pero al ver al anciano no dudó. Corrió a limpiarse las manos y lo abrazó como si fuera su propio padre. «Venga, padre, pase. Esta también es su casa. No es grande, pero es suya». Naim cruzó la entrada con pasos lentos. Sintió que el aire de ese hogar era distinto. No tenía perfumes ni tapices caros, pero había algo que las otras casas no tenían: amor genuino. Le ofrecieron una habitación sencilla con cama baja, una manta gruesa y una mesita de noche con una vela encendida. Yasmina le preparó sopa de lentejas con pan casero, y Rafik se sentó junto a él durante la cena. «Aquí no hay lujos, padre, pero hay amor, y eso, créame, vale más que el oro». Esa noche durmió profundamente. Por primera vez en semanas, el insomnio no lo atormentó. Despertó con el aroma del pan y el canto de los pájaros en la ventana. Yasmina ya estaba horneando, y Rafik salía para su trabajo como jornalero. «Voy a trabajar unas horas, padre», dijo, «pero vuelvo antes del mediodía. Yasmina estará pendiente de usted, y si necesita algo, no dude en pedirlo». Naim asintió. Su cuerpo ya no tenía fuerza, pero su alma sentía una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Durante varios días, todo fue armonía. Rafik regresaba temprano, cenaban juntos, charlaban sobre viejos recuerdos y a veces simplemente se sentaban en silencio, mirando el cielo. Pero el cuerpo de Naim ya no respondía como antes. Una mañana, al intentar levantarse, sintió un dolor agudo en el pecho.
Se sujetó del borde de la cama, respiró hondo pero no pudo mantenerse en pie. Yasmina corrió a su lado al oír el ruido. «Padre, ¿está bien?» «Es solo un poco de cansancio», murmuró él. Ella lo ayudó a recostarse y preparó té de hierbas calientes. Rafik, al enterarse, dejó todo y corrió de vuelta a casa. «No lo dejes solo ni un minuto», le dijo a su esposa. «Si tose, si se queja, si cierra los ojos demasiado, me llamas enseguida». Durante la noche, Naim respiraba con dificultad. No había fiebre, pero el peso en su pecho era constante, como si alguien hubiera puesto una piedra sobre él. Al amanecer, pidió hablar con Rafik a solas. Su voz era apenas un susurro. «Hijo, siento que el final se acerca. Mi cuerpo ya no quiere más». Rafik se arrodilló junto a su cama, le tomó la mano y la besó. «No diga eso, padre. Aquí está seguro. Aquí lo amamos. Vamos a cuidarlo. No piense en irse. No todavía». Naim sonrió débilmente. Miró al techo como buscando una señal. Luego volvió a mirar a su hijo. «Antes de partir, hay algo que debo confiarte. Algo que he guardado durante años». Rafik frunció el ceño, sorprendido. «¿De qué se trata?» «Mañana», dijo el anciano. «Mañana te lo diré. Hoy solo, quédate conmigo. No me sueltes la mano». Y así lo hizo. Rafik permaneció a su lado toda la noche, sin dormir, con la mano de su padre entre las suyas. En esa casa sin lujos, pero llena de amor, un hombre viejo se preparaba para cerrar su historia. Y un hijo humilde estaba por descubrir un legado mucho más grande que cualquier herencia. La noche fue larga, pero no hubo temor. Solo un silencio suave, como el murmullo de un río lejano. Rafik, sentado junto a la cama de su padre, no soltó su mano ni por un segundo. Cada vez que Naim abría los ojos, encontraba allí esa mirada suya, limpia, firme, amorosa. La de un hijo que no huía de su vejez, ni de su fragilidad ni de su despedida. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Naim movió los dedos suavemente y apretó la mano de Rafik. «Hijo, ahora sí», murmuró. Rafik se inclinó sin soltarle la mano. «Te escucho, padre». El anciano respiró hondo. Tenía la voz quebrada, pero los ojos encendidos. Ya no hablaba desde el cuerpo, sino desde el alma. «He probado el corazón de cada uno de mis hijos. A cada uno visité con la esperanza de encontrar un rincón de amor, y en cada casa encontré indiferencia, silencio o cansancio. Pero aquí, contigo, encontré descanso. Aquí sentí que no era una carga, sino alguien que aún podía ser amado». Rafik no respondió. Solo le acarició la frente con ternura, reprimiendo las lágrimas. «Durante años guardé un secreto», continuó Naim, «algo que no muchos sabían. En mis años de juventud, ayudé a un hombre muy sabio, comerciante de grandes valores. En aquel tiempo de escasez, cuando todos querían quitar, yo quise dar. Como muestra de gratitud, él me confió algo valioso, pero no se trataba solo de oro o riquezas, hijo. Se trataba de confianza». Hizo una pausa. Cerró los ojos por unos segundos y luego los abrió con esfuerzo. «Ese hombre vive aún. Su nombre es Yunus y vive en la ciudad de Kadar, en la calle del Bazar Viejo. A él le dejé algo importante, confiado bajo juramento. Cuando yo muera debes ir a buscarlo. Dile que eres mi hijo, él te lo entregará». «¿Qué es, padre?» «Un legado, no solo de valor material, sino una enseñanza. No lo compartas con tus hermanos, no por rencor, sino porque ellos ya tomaron su decisión cuando me dieron la espalda». Rafik dudó por un instante. «¿Y si me lo piden?» Naim sonrió débilmente. «Dales pan, dales abrigo si lo necesitan, pero no les entregues el fruto de tu amor. Ese legado es tuyo, no porque me diste techo, sino porque me diste dignidad, porque me escuchaste, porque fuiste mi consuelo cuando más lo necesitaba. Eso no tiene precio. Ni oro ni herencia alguna puede pagar lo que tú me diste». Las lágrimas rodaban por el rostro de Rafik. «No sé qué decir». «No digas nada», susurró Naim. «Solo prométeme que vivirás con el mismo corazón con el que me cuidaste».
porque ese corazón es tu mayor fortuna. No lo cambies nunca, aunque el mundo se vuelva injusto, porque mientras el alma sea noble, Dios se encargará del resto. Rafik asintió, apretando con más fuerza la mano de su padre. Te lo prometo, padre, con todo mi corazón. El anciano cerró los ojos. Su respiración era lenta, profunda, tranquila. Parecía dormir, pero era distinto. Su rostro reflejaba paz, como si hubiera soltado todo lo que pesaba en su corazón. Las arrugas de su frente se habían alisado. La tensión en sus hombros había desaparecido. Y así, sin quejarse, sin dolor, sin miedo, Naim entregó su último aliento. Rafik no gritó, no lloró con desesperación. Solo apoyó su frente sobre la mano de su padre y dejó caer las lágrimas con silencio, como se llora a los sabios, a los que partieron en paz, dejando huellas. Yasmina entró a la habitación. Lo encontró así, en completo silencio, sosteniendo aún la mano de su padre. ¿Ya? Rafik asintió sin hablar. Ella se acercó y lo abrazó desde atrás. Permanecieron así unidos mientras el amanecer inundaba la habitación con luz dorada. No hubo caos, no hubo prisas, solo gratitud, porque Naim se fue como vivió, con dignidad, con fe y con amor verdadero hasta el final. Los días que siguieron a la muerte de Naim fueron silenciosos, pero llenos de sentido. No hubo tumultos ni palabras vacías, solo el sonido de pasos lentos, el aroma del pan recién horneado que seguía saliendo de la cocina de Yasmina, y el eco suave de una ausencia que, aunque dolía, dejaba paz. Rafik y Yasmina se encargaron de todo. Prepararon el cuerpo con respeto, lo envolvieron en una tela blanca limpia, como manda la tradición, y lo depositaron en un ataúd de madera sencillo, sin adornos. No hacía falta más. La dignidad de Naim estaba en su alma, no en sus pertenencias. El entierro fue al amanecer. Un cielo rosado cubría la ciudad mientras lo bajaban a la tierra. Rafik lo hizo con sus propias manos, sin delegar el honor. Varios vecinos se acercaron y aunque no había flores costosas ni largas oraciones de hombres famosos, el ambiente estaba lleno de solemnidad y gratitud. Tras la última palada de tierra, Rafik se quedó arrodillado junto a la tumba. Acarició el suelo aún fresco con la palma de su mano y murmuró: «Gracias, Padre, por enseñarme que el amor no se grita, se demuestra, que la fortaleza está en el silencio y que cuidar de otro es el mayor acto de riqueza». Los días pasaron lentos. En la casa, cada rincón hablaba de Naim, la silla donde solía sentarse, la taza de barro que usaba para el té, el bastón recostado en la esquina de su habitación. Pero no era una tristeza que aplastaba, era una nostalgia serena, suave, como el olor de un libro viejo. Una tarde, mientras Rafik barría el patio, encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de unos ladrillos. Al abrirla, encontró una carta escrita por su padre. «Hijo mío, si lees esto, es porque ya he partido. No llores por mí. Viví lo suficiente para saber que el amor verdadero sí existe, y lo encontré en ti. Esta caja contiene algunas cosas simples: mis cuentas de oración, la pluma que usaba para escribir cartas a tu madre y un trozo del pañuelo que ella usaba en su cabello. Cuídalas, no porque valgan oro, sino porque llevan dentro toda nuestra historia». Rafik acarició la carta con devoción. No podía contener las lágrimas. «No sabía que me habías dejado tanto, padre». Sin decir una palabra, aquella noche se sentó en el banco de madera donde solían compartir el té. Cerró los ojos y por un instante escuchó su voz en la brisa. «Rafik, ¿sabes por qué los árboles dan sombra sin esperar nada a cambio? Porque así fueron creados, padre, y porque entienden que su valor no está en lo que reciben, sino en lo que ofrecen». Ese recuerdo le llenó el pecho. Su padre había vivido como un árbol, dando sombra a todos sin esperar frutos. Ahora le tocaba a él crecer con esas raíces. A la mañana siguiente, Rafik se levantó temprano, se puso su ropa más sencilla y preparó una pequeña mochila. Dentro colocó la carta, el pañuelo, el Corán de su padre y una muda de ropa. «Iré a Kadar», le dijo a Yasmina mientras se ataba las sandalias. «Buscaré a Yunus».
Debo cumplir lo que mi padre me pidió. Ella lo miró con ternura. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo ahora? No es una herencia lo que voy a buscar, es su última voluntad. No puedo dejarla para después. Yasmina se acercó, tomó la mochila y la ajustó sobre sus hombros. Luego le dio un beso en la frente. Te acompañaré hasta la estación. Si tu padre te confió algo tan importante, es porque sabía que sabrías qué hacer con ello. Caminaron en silencio hasta el sendero que salía del pueblo. Mientras avanzaban, Rafik sintió que no era un viaje más. Era un paso hacia algo mayor, una verdad, un legado, una nueva etapa. Pero sobre todo, sentía que su padre caminaba con él. El viaje a Kadar fue largo. Rafik caminó por senderos polvorientos, cruzó aldeas perdidas entre las montañas, bebió agua de manantiales fríos y durmió bajo la sombra de los árboles. Cada paso que daba lo acercaba más al propósito que su padre le había confiado antes de morir. No era una búsqueda de riquezas, ni siquiera de respuestas. Era una deuda de amor, sellada por la voz temblorosa de un hombre que ya descansaba bajo la tierra. Cuando por fin llegó a la ciudad, el sol caía a plomo sobre los techos planos y las paredes de barro. Las calles de Kadar estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes ofrecían dátiles y especias, niños corrían descalzos entre los carros tirados por burros, y el aire olía a té negro y madera quemada. Rafik preguntó por la calle del Bazar Viejo, y al mencionar el nombre de Yunus, los rostros cambiaban. Algunos inclinaban la cabeza con respeto, otros murmuraban que hacía años nadie preguntaba por él. La calle era estrecha, empedrada, con toldos de colores desgastados colgando entre los balcones. En el extremo más alejado, una pequeña tienda de libros antiguos permanecía abierta, como si nunca hubiera cerrado en décadas. Un letrero de madera, casi borrado por el tiempo, decía en caligrafía árabe, letras que cruzan siglos. En el umbral, sentado en un taburete de madera, un hombre de barba blanca y túnica gris leía con una atención serena. Parecía ajeno al bullicio de la ciudad, como si el tiempo no tuviera autoridad sobre él. Rafik se detuvo frente a la tienda. Su corazón latía con fuerza. ¿Yunus?, preguntó. El anciano levantó lentamente la vista, sin sorpresa. Depende de quién pregunta. Soy Rafik, hijo de Naim. El viejo cerró el libro con cuidado, lo dejó a un lado y se puso de pie con lentitud. Sus ojos pequeños y profundos se clavaron en los de Rafik, y por un momento sonrió. Entonces has venido por lo que él dejó. Rafik asintió en silencio. Pasa, dijo Yunus, abriendo la cortina de entrada. Lo he guardado durante más de 30 años, esperando que llegara alguien con la mirada de tu padre. Y hoy, por fin, veo esos mismos ojos en ti. La tienda era un paraíso de papel y polvo. Montones de libros se apilaban hasta el techo y un aroma a tinta vieja y cuero invadía cada rincón. Yunus caminó con paso lento hasta una puerta trasera, abrió un baúl de madera tallada y de su interior sacó una caja envuelta en tela roja. La colocó sobre la mesa sin decir nada por un instante. Cuando tu padre era joven, comenzó a decir, me salvó de la ruina. Yo había sido traicionado por socios codiciosos. Él, sin conocerme, me prestó dinero sin pedir garantía. Solo me miró a los ojos y dijo, si es para el bien, volverá multiplicado. Si no, se lo llevará el viento. Rafik escuchaba con atención, sin interrumpir. Cuando le ofrecí devolverle el dinero con intereses, lo rechazó. Dijo que prefería una promesa, que si un día él no estaba y uno de sus hijos venía con su bendición, yo le entregara algo que pudiera cambiar su destino. Así nació esta caja. Le pregunté qué debía guardar dentro, y me respondió, lo que te diga el corazón, pero que lleve el valor del amor, la gratitud y la justicia. Yunus colocó la caja frente a él. Rafik la abrió con cuidado. Dentro había varios sobres sellados con cera, documentos antiguos, escrituras de propiedades en Bagdad, un pequeño cofre de madera con monedas de oro y una carta dirigida a él. Léela cuando estés solo, dijo Yunus. Lo que está allí es más valioso que todo lo demás.
Rafik, conmovido, juntó las manos y dijo: «No sé cómo agradecerle». Yunus negó con la cabeza. «No me agradezcas a mí, agradece a tu padre, por haber creído que aún existían hijos dignos. Yo solo cumplí mi promesa». Rafik salió de la tienda con la caja en sus brazos y la mente en completo silencio. La conversación con Yunus aún vibraba dentro de él como un eco antiguo que no se quería apagar. Cada palabra que había escuchado parecía llenar un vacío que nunca supo que tenía. Su padre no solo le había dejado bienes, le había dejado confianza, esperanza y dirección. Mientras caminaba por la calle del Bazar Viejo, aún con el aroma de los libros viejos y las especias en el aire, sintió que estaba cerrando un círculo y abriendo otro mucho más grande. «Ahora comprendo, padre», murmuró para sí. «Esto no es solo para mí, es para reparar lo que se rompió, para mostrar que tu fe no fue en vano». Se dirigió hacia la estación de camellos, donde contrató a un guía que lo llevara a través del desierto hasta Bagdad. Durante el viaje, el paisaje cambió de dunas doradas a llanuras verdes, pasando por aldeas olvidadas y pozos solitarios. Cada tramo del camino era una meditación. El sonido del viento entre las palmas, el murmullo de los comerciantes que descansaban junto al fuego por las noches, el susurro de las estrellas sobre la tienda, todo lo conectaba con su padre. Sentía que no viajaba solo. Una noche, mientras descansaban bajo el cielo estrellado, Rafik abrió la caja de nuevo. Tomó el sobre más grueso, lo abrió con cuidado y encontró documentos antiguos, escrituras de 3 tiendas en el corazón del mercado de Bagdad. Estaban registradas a nombre de su padre, Naim, propiedades de alto valor rodeadas por negocios influyentes. ¿Cómo pudo ocultar esto toda su vida?, se preguntó Rafik. ¿Por qué nunca habló de esto? Y entonces entendió. Naim no quería dividir a sus hijos por el dinero. No quería que el oro sembrara más distancia entre ellos. Por eso calló, por eso esperó, porque el verdadero valor no estaba en las tiendas, sino en quién sería digno de recibirlas. En otro sobre había una lista de nombres: comerciantes, aliados, amigos, personas influyentes que su padre conoció en sus años de juventud. Cada nombre iba acompañado de una breve anotación: leal, justo, traicionero, cuidadoso, hermoso corazón. Era como un mapa de relaciones basado en valores, no solo en intereses. No pensaba en él como un hombre de negocios, reflexionó Rafik, pero ahora veo que era más que eso. Era un tejedor de destinos, un hombre que supo esperar el momento justo. Al llegar a Bagdad, lo recibió una ciudad viva, vibrante, llena de aromas y colores. El mercado hervía con la energía del comercio, voces, risas, regateos. Pero él no se dejó distraer. Fue directamente al distrito donde estaban ubicadas las propiedades que su padre le había legado. La primera tienda era una boutique de telas finas. La administraba un anciano llamado Abdul, quien al ver los documentos y el rostro de Rafik, lo reconoció de inmediato. «Eres hijo de Naim. No tienes idea de cuánto esperé este día». «¿Me conocía?» «Tu padre hablaba de ti», dijo Abdul. «Decía que si algún día aparecías con dignidad, no solo con hambre de dinero, debíamos darte lo que era tuyo, pero también enseñarte lo que él valoraba por encima del oro: el respeto, la palabra, el compromiso». Rafik visitó las otras 2 tiendas. Una era una librería, la otra un pequeño almacén de especias. Ambas estaban en funcionamiento y generaban ingresos, pero más importante aún, estaban administradas por personas que respetaban a Naim como un padre, como un guía silencioso. Cada encuentro confirmaba algo que Rafik ya intuía. Su padre no había muerto pobre. Había vivido con humildad, pero no por necesidad, sino por elección. Ese día, al caer la noche, Rafik subió al tejado de una de las tiendas. Desde allí se veían las luces del mercado parpadeando como luciérnagas en la oscuridad. Sacó la carta que no había leído aún, la carta que su padre le había escrito solo a él. La sostuvo entre las manos y susurró: «Estoy listo, padre. Ahora sí, estoy listo para saberlo todo». Y la abrió. La carta tenía un borde desgastado, pero el papel aún conservaba el aroma a incienso. Rafik la abrió con delicadeza. Las letras estaban escritas con tinta negra,
pulso firme y caligrafía elegante. Era la voz de su padre hablándole desde el más allá, como si el tiempo no hubiera podido borrar la conexión entre ellos. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque cumpliste tu promesa. No me fallaste, y eso ya vale más que todo el oro de este mundo. Pero aún queda algo más por decirte. Las palabras parecían habladas, no escritas. El ritmo era pausado, como el tono que usaba Naim cuando se sentaba a darle un consejo. Rafik sintió un nudo en la garganta al continuar la lectura. Ya no estaba solo en la azotea. Sentía la presencia de su padre acompañándolo en cada línea. No guardé este legado por egoísmo ni por miedo. Lo hice porque el tiempo, hijo, revela el corazón verdadero. Lo que te he dejado no es solo riqueza, sino prueba. Prueba de que quien da con amor, recibe con bendición. Y tú has dado más de lo que imaginas. Muchos creen que los bienes se heredan. Yo pienso diferente. Se hereda lo que se honra, se recibe lo que se cuida. Si mis otros hijos te preguntan qué hay en esta caja, no les mientas, pero tampoco les entregues lo que no supieron proteger. Si un día cambian, si de verdad se arrepienten, comparte con ellos tu mesa, pero no la llave de tu corazón. En esta caja encontrarás lo que sembré en silencio. 3 tiendas, amistades fieles, respeto ganado con décadas de honestidad. No están allí para que vivas cómodo, sino para que vivas con propósito. Haz de estas tiendas una escuela de valores, que la gente que entre allí no solo compre, que aprenda, que se sienta vista, que salga con algo más que un producto. Si tienes éxito, recuerda de dónde vienes. Si caes, levántate sabiendo que no caminas solo. Yo estaré en cada decisión que tomes, en cada acto de justicia, en cada vez que elijas el bien aunque duela, y cuando dudes, haz silencio. El corazón siempre habla, y el tuyo sabe el camino. Te dejo también los nombres de quienes me ayudaron y de quienes me traicionaron, no para que juzgues, sino para que observes. Aprende a distinguir entre la apariencia y el alma. No todos los que sonríen son amigos, ni todos los que critican son enemigos. Algunos solo prueban tu firmeza. Hijo, nunca dejes de rezar. La oración fue mi bastón cuando mis piernas fallaban, y fue mi escudo cuando la vida se volvió dura. No te avergüences de hablar con Dios en voz alta, ni de pedirle guía en lo pequeño. Quien ora en lo oculto, camina con luz en lo visible. Finalmente, si algún día tienes hijos, cuéntales la verdad. No la adornes, diles quién fui, con mis aciertos y errores. Pero sobre todo, diles cómo un padre al final de su vida encontró en su hijo menor todo lo que había esperado del mundo. Te amo, Rafik. Te amé desde que te sostuve por primera vez, y aún después de muerto, sigo amándote. Que cada paso que des sea firme, no porque no tropieces, sino porque te levantarás con honor. Este legado es tuyo, no por lo que hiciste, sino por lo que fuiste, hijo en el alma, no solo de sangre. Firmado, tu padre, Naim. Rafik cerró la carta lentamente. Las lágrimas caían sin control, pero no eran de tristeza. Era como si por fin todo tuviera sentido. Como si cada sacrificio, cada palabra tragada, cada noche velando a su padre, hubieran construido un puente invisible hacia esta carta. Y allí, sobre la azotea de una tienda que ahora le pertenecía, bajo las estrellas de una ciudad que aún no conocía del todo, supo que no estaba leyendo un testamento. Estaba leyendo una herencia de amor eterno. Mientras Rafik comenzaba a organizar las tiendas, a renovar la pintura desgastada y a saludar con respeto a los comerciantes vecinos, las noticias comenzaron a correr como pólvora. El rumor sobre la herencia secreta que el viejo Naim había dejado a su hijo menor viajó de Bagdad a la aldea en menos de una semana. No tardó en llegar a oídos de sus hermanos. Primero fue Karim, el mayor. Orgulloso, terco y acostumbrado a que su palabra fuera ley. Su negocio, que alguna vez fue el más respetado de la zona, había caído en bancarrota tras una serie de decisiones apresuradas. Invirtió en tierras infértiles, pidió préstamos sin leer los contratos, y se rodeó de aduladores que desaparecieron al primer tropiezo. Acudió al banco en busca de ayuda, pero le cerraron las puertas. Lo mismo pasó con sus conocidos,
Nadie quería involucrarse con un hombre que despreciaba hasta a su propio padre. Después fue Samir, el segundo hermano, siempre vestido con ropas costosas, amante de los lujos y de los elogios fáciles. Quiso expandir su comercio alterando productos, engañando a clientes y prometiendo lo que no podía cumplir. Sus tratos deshonestos no tardaron en salir a la luz. Fue denunciado por fraude, multado y humillado públicamente. Para pagar sus deudas, tuvo que vender incluso la casa que había heredado de su suegro. Yasin, el tercero, desapareció una noche. Cerró su tienda, vendió sus pocas pertenencias y huyó sin decir palabra. Algunos decían que se lo vio en la frontera, pidiendo limosna, ocultando su rostro bajo un turbante sucio. Su orgullo no le permitió volver, pero tampoco tuvo la humildad de pedir perdón. Por último estaba Amar, el más joven después de Rafik. De todos, era el más ambicioso. Apostó todo en una oportunidad que creyó infalible, un negocio fraudulento de caravanas de especias con falsos inversionistas. Vendió su casa, sus muebles, sus joyas. Incluso empeñó la herencia de su esposa. Lo perdió todo en una semana. Y cuando pidió ayuda, nadie quiso prestarle ni una moneda. Mientras ellos caían uno a uno, como ramas secas que el viento arranca sin esfuerzo, Rafik crecía en silencio. No se burlaba, no celebraba, solo observaba. Volvió a la aldea después de varios meses, no para presumir su éxito, sino para visitar la tumba de su padre. Llevó flores, limpió la lápida con sus propias manos y se sentó a conversar con él, como cuando vivía. «Padre», dijo en voz baja, «no traje riquezas, pero sí respuestas. He entendido tu silencio, tu paciencia, tu fe en mí. Estoy haciendo lo que me pediste. Y cada día que pasa, intento ser un reflejo de ti». Mientras hablaba, alguien lo observaba desde la distancia. Karim, con la ropa raída y los ojos hundidos, se acercó con paso lento. «Rafik», murmuró con la voz quebrada. «¿Puedo hablar contigo?» Rafik se puso de pie. Lo miró con calma. No había enojo en sus ojos, solo una firmeza que Karim no reconocía desde que eran niños. «Claro, hermano», respondió. Karim bajó la mirada. «Sé lo que hicimos. Lo sé. Y no espero tu perdón. Pero quería verte. Escuché lo que lograste. Dicen que las tiendas prosperan, que la gente habla de ti con respeto, como hablaban de nuestro padre». Rafik no respondió de inmediato. Respiró hondo y dijo: «No heredé riquezas, heredé confianza, y no lo logré solo. Fue su bendición, y mi decisión de no repetir sus errores». Karim lo miró a los ojos por primera vez en años. No hubo palabras, solo un silencio lleno de significado, y uno a uno los otros hermanos volvieron. Algunos por remordimiento, otros por necesidad, pero todos llevaban el rostro del arrepentimiento. Rafik los recibió, no con brazos abiertos, pero tampoco con rencor. Les ofreció agua, pan y una conversación, porque entendía que a veces la vida no castiga, enseña, y que el corazón que sabe perdonar también sabe protegerse. Pasaron los años, y el nombre de Rafik comenzó a ser respetado no solo en Bagdad, sino también en las ciudades vecinas. No por sus riquezas, aunque sus negocios prosperaban, tampoco por sus propiedades, aunque había adquirido otras tiendas, sino por algo más profundo, su palabra. Donde otros ofrecían precios, él ofrecía confianza. Donde otros buscaban ventaja, él ofrecía justicia. La gente no iba a sus tiendas solo a comprar, sino a escuchar consejos, a buscar guía, a sentirse tratados como seres humanos y no como clientes. Rafik se convirtió, sin querer, en una figura de respeto. Y aunque su nombre crecía, él seguía siendo el mismo hombre que un día lavó los pies de su padre con devoción. Cada viernes visitaba la tumba de Naim, y allí, bajo la sombra de un olivo, le contaba todo. «Padre, tus palabras siguen dándome dirección. A veces me siento perdido, pero entonces recuerdo tu voz, y todo vuelve a su lugar». Con el tiempo, Rafik conoció a una mujer sencilla, de alma generosa y mirada firme.
Se casaron en una ceremonia discreta, rodeados de los pocos que realmente conocían su historia. No hubo lujos, pero sí amor. Y con los años llegaron los hijos. Rafik les enseñó a rezar antes de dormir, a dar gracias por el pan y a ayudar al necesitado sin esperar recompensa. Les hablaba de su abuelo con los ojos brillando. Él no me dio oro, decía, me dio dirección. No me dejó fama, me dejó ejemplo. Los niños crecieron con esa imagen del abuelo sabio que jamás conocieron en vida, pero que los guiaba desde las historias que su padre les narraba cada noche. Y así, generación tras generación, el nombre de Naim volvió a vivir. No en placas de bronce ni en monumentos, sino en actos silenciosos de bondad. Un día, uno de sus hijos le preguntó: «Papá, ¿por qué ayudas a quienes te hicieron daño?». Rafik sonrió y respondió: «Porque quien guarda rencor se envenena el alma, pero quien perdona, libera el corazón y abre espacio para que llegue la bendición». Los hermanos de Rafik, con el tiempo, también encontraron redención. Algunos trabajaron con él, otros se marcharon a comenzar de nuevo, pero ninguno volvió a mirar a su padre como una carga. La vergüenza los transformó, y el ejemplo del hermano menor fue la luz que los sacó de la sombra. Un día, un joven comerciante se acercó a Rafik mientras él supervisaba la descarga de mercancía. «Señor, ¿cómo logró todo esto?», le preguntó. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Rafik no respondió de inmediato. Miró el cielo despejado, el bullicio del mercado, el rostro sudoroso de los trabajadores, y dijo: «Amé a mi padre cuando todos lo olvidaron. Lo cuidé cuando nadie quiso hacerlo. Y eso, hijo, eso abrió puertas que ni todo el oro del mundo podría haber comprado». El joven se quedó en silencio y entendió, porque Rafik no hablaba de negocios, hablaba de valores. Cada vez que una tienda prosperaba, Rafik donaba una parte a huérfanos o viudas. Cada vez que un nuevo trabajador era contratado, le preguntaba por su familia antes que por su experiencia. Era exigente, pero justo, firme, pero humano. Y así, el hijo menor, aquel que fue ignorado por sus propios hermanos, se convirtió en pilar de su comunidad. Su nombre era mencionado con respeto en los rezos del viernes, y su historia era contada por los ancianos a los más jóvenes como una lección viva de gratitud y humildad. Nunca construyó un palacio, nunca buscó ser reconocido, pero donde caminaba, dejaba huellas, no por el peso de su paso, sino por la profundidad de su legado. El tiempo, como la arena en las manos, no se puede detener. Los años pasaron y los cabellos de Rafik comenzaron a teñirse de plata. Sus hijos crecieron, sus negocios maduraron, y su nombre ya no era solo conocido, era admirado. Pero él seguía siendo el mismo hombre que lloró en silencio junto a la cama de su padre. Nunca olvidó de dónde venía, ni quién lo enseñó a ser lo que era. Y fue entonces, en una de esas tardes tranquilas en su tienda de libros, cuando el pasado tocó a su puerta. Eran sus hermanos. No vestían de seda, ni montaban caballos imponentes. Venían a pie, cansados, con la piel endurecida por el sol, con el rostro marcado por la culpa y el peso de los años. «Rafik», dijo Karim el mayor con voz temblorosa, «no venimos por lo que tú tienes, venimos por lo que tú eres». El menor los miró en silencio, recordó las veces que lo ignoraron, las noches en vela cuidando al anciano que ellos despreciaron, recordó las palabras de su padre, las lágrimas, el hambre, la fe. Y sin embargo, en sus ojos no había juicio, solo memoria, memoria y compasión. Con voz serena, respondió: «El perdón no se suplica, se entrega. Si aún desean reconstruir, los ayudo. No por ustedes, por él». No hubo necesidad de más palabras. Esa tarde, el círculo se cerró. Rafik les ofreció trabajo en las tiendas. No les dio todo lo que tenía, pero sí lo esencial: dignidad. Cada uno de ellos, lentamente, recuperó algo de lo perdido. No por merecerlo, sino por el ejemplo del hermano que eligió el amor por encima del rencor. La comunidad lo supo, y en los viernes de oración, cuando el nombre de Naim era mencionado, muchos decían:
Qué bendito padre y qué bendito hijo. Una noche, sentado frente al fuego con sus hijos, uno de ellos le preguntó: «Papá, ¿no fue injusto lo que te hicieron?». Rafik lo pensó y con una sonrisa leve respondió: «Lo fue, pero si no hubiera pasado, jamás habría aprendido el poder del perdón y tampoco habría encontrado el verdadero tesoro, la paz». El niño asintió sin entenderlo del todo, pero supo que algún día, cuando él también sea puesto a prueba, recordaría esas palabras. Con los años, Rafik dejó las tiendas a sus hijos, supervisaba de lejos, pero pasaba más tiempo enseñando a los niños del pueblo, visitando a los enfermos, ayudando a los que nadie veía. Su tienda de libros se volvió un lugar de encuentro para sabios, viajeros y almas rotas, y cada viernes, sin falta, caminaba hasta la tumba de Naim. «Padre», susurraba, «tu bendición me hizo rico, pero tu ausencia me dejó un vacío que nada puede llenar». Se sentaba en silencio mirando al cielo y sonreía con serenidad, porque sabía que su historia no era solo suya, era una enseñanza viva, un legado que seguía dando frutos. Y ahora que tú has escuchado esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Cómo tratas tú a aquellos que te dieron la vida? ¿Te estás ganando la herencia del alma o solo buscando la herencia del oro? Amigo, amiga, el tiempo pasa, los padres envejecen y las decisiones que tomas hoy serán los recuerdos que cargarás mañana. No esperes a que sea tarde, no esperes a que el silencio sea eterno. Abraza, pide perdón, perdona, sirve y ama, porque donde hay amor sincero, siempre habrá bendición. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y compártela con alguien que lo necesite hoy. Y si quieres conocer otra historia real, llena de sabiduría, fe y transformación, haz clic en el siguiente video del canal. No te lo pierdas. Te aseguro que también cambiará tu forma de ver la vida.